Bueno, retomamos el segundo bloque de Nueva Argentina, generando conciencia nacional, como bien mencionó Lucas, el programa de Causa. Les pedimos nuevamente que se suscriban a nuestro canal, esto es muy importante para que YouTube, nos pueda distribuir como corresponde nuestros videos, ¿sí? O sea, lo que buscamos acá ahora en toda Nueva Argentina es que estos temas puedan ser de agenda, pero de nosotros, de los argentinos, que entre los vecinos, entre nuestros amigos, podamos discutir de esto, de la auténtica política, sin ideologías y sin pelearnos con personas que no buscan el interés nacional, sino el interés de su propio bolsillo, ¿cierto? Este es un nuevo bloque que lo titulamos Sudamérica dividida por el progresismo y atacada por el neoliberalismo. Estábamos hablando un poquito, Diego, en el blog, cuando cortamos, de esta cuestión, ¿no?, de lo que se llama la plurinación, que hoy también parece que España quiere avanzar a esto. Esto que a mí la verdad que me genera bastantes arcadas intelectuales, porque no pareciera ser otra cosa. Primero, sabemos que nación es una sola, y nación es la unión justamente, digamos, de las diferentes ideas en busca de un destino trascendental, un objetivo trascendental. Y esto plurinación pareciera solamente que es algo que, como está tan acostumbrado a hacer el progresismo, que no es otra cosa que el liberalismo de izquierda, que es a dividir, ¿no? Es eso, es eso. Mira, uno de los basamentos de la globalización, hay distintos autores, en esta lógica del nuevo orden mundial, hoy las naciones es el principal enemigo de lo que es el pensamiento de la hegemonía de las empresas multinacionales y del capital financiero usuario mundial. No es lo mismo una nación pequeña, disgregada, anárquica, caótica, que una nación fuerte, con una política de Estado capaz de ponderar acuerdos marcos internacionales contra el avance de este capitalismo usuario mundial que mantiene a las naciones subsumidas. Y por eso es la gravedad de lo que hablábamos antes del tema de la balcanización. La balcanización, yo lo digo sinceramente, soy argentino, lógicamente me considero peronista, y es bueno decirlo porque muchas veces es bueno sincerarse y decir de dónde habla uno cuando habla, porque parece que hay, viste, como otras ideologías que prácticamente uno no sabe de dónde viene, si es monje maometano, de dónde te está hablando. Pero el último discurso de José Ignacio Rucci, antes de su asesinato en la Operación Traviata, el último discurso público del ex secretario general de la CGT, auguraba y hablaba sobre el tema de la balcanización futura, de la gravedad. Él lo hablaba desde el punto de vista de la Patagonia, de la gravedad de nuestra Antártida Argentina y Patagonia específicamente. Pero el último discurso público de José Ignacio Rucci hablaba de la alarma de lo que sería futuro una secesión territorial en Argentina. Primero, por la dimensión continental. Argentina hoy es el 7º país del mundo. Con la conquista territorial en Convemar pasamos a la India, y 8º pasamos a 7º país del mundo. 600.000 millas marítimas, sí. Claro, ahí superamos a la India, pasamos al 7º. Tenemos una proyección bicontinental, en un centro geográfico que en las escuelas te dicen que es Puelches, en La Pampa, cuando en rigor de verdad es Ushuaia, desde nuestra proyección al Polo Sur, desde de aquí a acá hasta el Polo Sur, por supuesto, ¿no? Y esto es todo en base al alineamiento de los teóricos de Cambridge británicos, que ellos abiertamente, por eso digo, contra el documento no hay Lola, porque contra el documento está, es público y es oficial. Y tanto Adam Smith como Lees, estos padres del liberalismo, el espíritu de las naciones, fueron los primeros en hablar. Lógicamente dijimos que eran expansionistas, proteccionistas, militaristas. Recordemos que las compañías de indias británicas eran acompañadas por la gran flota, la East Indian Trading Company. Claro, sí. Claro. Por eso es hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago con las demás naciones, ¿no? Pero bueno, específicamente en este caso, el tema de la balcanización responde a lo que es el divide et impera inglés para su política expansionista geopolítica y talasocrática, que en su momento fue desde una sede mundial, ¿no? En la banca, en lo que era la City de Londres. Hoy está bajo este concepto vacío como son la derecha e izquierda, que lo mismo pasa con la globalización o nuevo orden mundial, que son políticas temporales. Está pasando lo mismo, esto, la balcanización, lo de España, la sociedad, la nación de naciones, y lo peor que lo repiten. Por ejemplo, hoy estamos hablando del peronismo específicamente, pero va en contra de todo el espíritu de lo que era la comunidad organizada. Perón
su primer libro, que fue Toponimia Araucana, el famoso libro del lenguaje de las comunidades indígenas, etcétera, en la Patagonia, hablaba un dato específico y bueno que está en el prólogo, que es lo que dice, cuando desarrolla, que después lo desarrolla en Comunidad Organizada y Doctrina Peronista, la constitución del elemento nacional, porque si vamos a la lectura, las naciones se constituyen por el mestizaje. Y somos una nación, no nosotros, todos son la nación del mestizaje. Y acá no me quiero poner en confrontación con algunos grupos nacionalistas, etcétera, pero desde nuestros propios lares atacamos incluso las figuras de prohombres, como San Martín, que ya empezamos, era agente inglés, este y el otro. ¿Y cuál es el sentido de destruir nuestros prohombres? No, ninguno. Desde el punto de vista personal. Es la mediocridad del enano criticando al grande, pareciera, ¿no? Sí. Claro, y con un San Martín, que podemos recordar las famosas epístolas de Ramón Castillo, el presidente del Perú en 1848, cuando él ya hablaba de la alarma de la balcanización en cabos en Francia que propendían los socialistas. Miren ustedes, ya en 1848 les escribía sobre el problema de la balcanización francesa en manos de estos grupos subversivos, ya decían en esa época. No faltó uno de estos intelectualoides que en un artículo de La Nación lo trató de facho a San Martín también, ¿no? Sí, bueno, sí, esas No cosas hace eventualmente iban a pasar, sí. No hace mucho. Sí. Y de ahí la ponderación de José de San Martín a la figura de Juan Manuel de Rosas, perdón, con legarle el sable, ¿no? Que cargué. Específicamente. Porque era la constitución del Sí. poder nacional contra las grandes potencias, una potencia en donde él vivía, en una de ellas incluso la Francia. Bueno, creo que se da un poco eso, hablando ya de nuestra postura como militantes. En el movimiento nacional habla un poco quizás de nuestra crisis, ¿cierto? De que tengan voz ciertas figuras que atacan a nuestros próceres, que uno la verdad que teniendo tendencia nacionalista, entendiendo como la defensa del Estado-Nación, los proyectos nacionales, el interés nacional, que tengan en un movimiento nacional personas que atacan a Rosas y a San Martín lugar, habla de nuestra crisis, porque tendrían que tener estas personas lugar quizás en movimientos marxistas y no en movimientos nacionales, ¿no? Pero para no irnos de tema tampoco, pero sí dejar en claro nuestra molestia frente a esto, cuando hablamos, viste, esto de plurinación y demás, que parece que hay esta necesidad de poner primero tanto la ideología propia, porque no creo quizás que el progresismo lo haga por malicia, sí, quizás por ignorancia, ¿sí? Porque no terminan de ver a quienes están haciéndole bien, ¿no? A ver, que eso no son otra cosa que las oligarquías financieras. Y acá vamos a tocar el tema del UNASUR, ¿no? Que tuvo grandes metas. Uno entra a la página del UNASUR y ve la cuestión de defensa, de industria en conjunto, de más protección de recursos, que la verdad que son muy gratas. Pero parece que no se avanzó en absoluto, por de nuevo, en vez de buscar estas uniones en base a objetivos claros, buscamos uniones en base a nuestra ideología, ¿no? Sí, ojalá fuera encima nuestra ideología. El UNASUR Sí, a su ideología, sí, claro, en su caso, el claro. UNASUR nace bajo los lineamientos de la Escuela de Frankfurt y del Foro de San Pablo, o sea, mucho no podía tener una meta. Y de ahí que tuvimos específicamente, bueno, naciones que integran el UNASUR y que, por ejemplo, tienen acuerdo con el gobierno usurpador en Malvinas, acuerdos directos, cuando sí, supuestamente uno de los articulados, creo que era el 14 del protocolo, prohibía justamente los acuerdos contra el gobierno usurpador a nivel latinoamericano. El problema del UNASUR es que es un bloquismo económico bajo esos lineamientos de la tercera vía que nos han impuesto. No es el famoso continentalismo y el ABC, no por ser nostálgico nosotros de una época pasada, de una ideología cuyo fundador murió en el año 74. Esto es una cuestión de ser conscientes de lo que fuimos para saber de dónde queremos ir, ¿no? Como dicen los famosos... Y dónde estamos, por supuesto. Y dónde estamos ahora, claro. El famoso adagio de la Marina, ¿no? No hay viento favorable para aquel que no sabe dónde quiere ir. Y este es nuestro problema. Es el gobierno de la administración diaria, del carpe diem político, sin política de Estado, donde tenemos fuerzas armadas destruidas y donde sinceramente uno no entiende cómo nos invadió cualquier... cómo no nos invadió ni siquiera la Cochinchina nosotros, porque perdemos anualmente... Pasa que quizás no hace falta tampoco invadirnos, no hace porque falta.
parece que nuestros políticos desgraciadamente terminan regando todo, ¿no? Hacen todo por ellos, claro. Y claro, que son gerenciadores de estos grandes poderes y ese es el problema cuando yo creo y desconfío que hasta tengan ideología. Es la ideología de la corporación mafiosa de políticos corruptos y gerenciadores de los grandes poderes, por derecha o por izquierda, conceptos que como hemos dicho antes son vacíos y no se sabe qué es la derecha y la izquierda. El concepto de derecha-izquierda nace supuestamente en la Revolución Francesa de los que se sentaban a la derecha del rey, a la izquierda del rey, los girondinos y los jacobinos, y los del centro, que eran promonárquicos a veces, y después, bueno, lo desarrollan en Inglaterra en base a eso, pero hoy en día la única idea, porque la ideología según las ciencias políticas es un discurso falso, eso dicen pero nosotros hemos tenido algo que se concreta, que fue algo consolidado en la Argentina con defectos y virtudes, como toda organización humana lo ha tenido, porque no hay organización humana perfecta, política por lo menos. Y volviendo al tema de la balcanización, nosotros hemos tenido la gran mentalidad, no solo en la política del ABC, sino de los acuerdos entre Perón con el general Videla, del chileno, estoy hablando. No, claro. Sí, obviamente. Y interiormente con Ibáñez del Campo, en desconocer, por ejemplo, algo olvidado por la historia, que era desconocer el intento británico de un laudo arbitral y de la Corte Internacional de Justicia respecto a la Antártida. Y Perón con Ibáñez del Campo desconocen la jurisdicción en la Corte Internacional de Justicia y se unen Argentina y Chile en un mapa binacional en pos de la Antártida. Ese era el sentido de la unión genuina. Hoy la sociedad prácticamente como un ánimo medio futbolista, estamos en contra de los chilenos porque bueno, sí, pues seguimos alimentando un poco lo que es el pasado. Mencionaste algo muy interesante que es el tema del carpe diem político. Es como un síntoma de época cultural también eso del carpe diem, porque se ve también un poco en la sociedad, ¿no? Culturalmente lo que es simplemente preocuparse por el día a día, porque también si la política, si no se aborda la verdadera política que son los objetivos, y se va a una política real de pensar a largo plazo, se vive el carpe diem también de la ciudadanía común, sin ninguna duda. Y esto también se ve en la región, ¿no? Tal cual. Carpe diem, de aprovechar el día, pero pues después no hay el nada ciudadano más. peor, ¿no? También depende. También es una cuestión de los valores, ¿no? Alguien había dicho que en Italia alguien se sorprendía porque, bueno, en la Roma específicamente había como 4 o 5 iglesias por cuadra. Y uno se preguntaba por qué había 4 iglesias por cuadra. Y bueno, porque estaba la de San José Obrero, que era de los carpinteros, estaba cada patrono en base a su profesión, que era bueno, en donde una sociedad política pone sus valores y sus intereses. Hoy en Argentina no hay una iglesia por cuadra, pero tenemos cajero automático por cada cuadra. Eso te marca cuál es el problema cultural que estamos teniendo. Y bueno, y volviendo al tema de la balcanización o hablar del UNASUR, el tema de deuda externa es ponderable. Por ejemplo, Ecuador cuando audita la deuda externa, pero tiene como contrapartida la dolarización de su economía. Entonces yo digo, ¿por qué no hay un proyecto de verdadero bloque económico continental como el que originalmente se había ideado bajo una proyección sanmartiniana? Tal cual. Y bueno, el problema es todo las simientes filosóficas que vienen viciadas en absoluto. Como decíamos, el marxismo bolivariano. ¿Qué es el marxismo bolivariano? ¿O de dónde surge? ¿Cómo se puede conjugar esas dos cosas? Claro, cuando tanto Marx como Bolívar están las misivas, que no se podían ver uno con el otro. Sí, parece que el progresismo, para convalidar su postura, no tiene ningún problema en generar conflictos ideológicos o desconocerlos absolutamente entre quienes defienden, ¿no? Como decís en este caso entre Marx y Bolívar, o por un lado apoyar a Perón pero armar una agrupación a favor de Cámpora, y mismo mencionar a José Ignacio Rucci como lo ha hecho hace poco Alberto Fernández cuando va a la CGT, ¿sí? Pero tener una tendencia progresista que convalida a Firmenich, ¿no? O quienes han sido algunos de los que lo han asesinado. Como que uno ve esto y no termina entendiendo realmente cuál es la razón o la no razón de sus actos y sus ideas. Es decir, o sea, está bien que para nosotros las ideologías son jaulas ideológicas. Eso es. Pero vos tenés que tener ideales, creemos, ¿no? O sea, no puede ser tu ideal el no lo que me convenga para convalidar la corrupción que sigo.
Eso, es tal cual. Lo sintetizaste perfecto. Pero es grave porque no sabemos a dónde vamos a terminar y a dónde vamos. No podemos ir a un lugar bueno, a un buen destino. Y encima el vivir, yo no sé si la desunión nacional también pasa, porque el divide et impera no va solo desde el punto de vista de las naciones, va desde el punto de vista social. Ya como decía el historiador británico H.S. Fearns en su momento, en el año 71, cuando todavía no había ni vuelto Perón, que decía, como no sea mediante una guerra civil devastadora, resulta inimaginable proveer cómo destruir a la Argentina potencia. Algo por el estilo, decía Fearns. En 1971 lo decía esto, y nos crearon la guerra civil devastadora en una falsa dialéctica, bajo la dialéctica hegeliana tesis-antítesis, y acá la hemos tenido a nivel nacional. Y el peronismo siempre fue reconciliador. Sí, no es esto. Es más, en el 51 perdonó a Menéndez cuando tendría que haber aplicado la ley marcial por la zonada. El peronismo nunca se basó en la violencia como acto de violencia en sí. Y tampoco vivió del pasado. No hablo de pesada herencia, de todas esas sandeces. Fue una realidad que hizo. Hoy en día, cuando no se habla de pasada herencia, también tenemos que hablar de la historia. Y nos tienen siempre en el rencor de la historia pasada en pugna de fulanistas contra menganistas, y eso también es parte del divide et impera. El frontispicio del proyecto de altar de la patria, que iba a estar por Avenida Figueroa Alcorta frente a un canal de televisión, que está enterrado la losa de los cimientos. Después vinieron el golpe militar y el proyecto no se concluyó, que fue realizado por el ingeniero Basile en su momento. El frontispicio iba a tener una leyenda que decía: hermanados en la gloria, vigilamos los destinos de la patria, que nadie utilice nuestro pasado para desunir a los argentinos. Bárbaro, era un lugar donde se iban a trasladar las dos partes en pugna en el altar de la patria, Rosas, Urquiza, Sarmiento, y ese era el verdadero sentir nacional. Y desde el 70 para acá nos detienen en esta falsa dialéctica permanentemente. Y bueno, vamos como zombies por las calles, prácticamente sin ideologías, o la única ideología que hay es la opinión pública generada por los medios. Tampoco hay un pensamiento crítico, no hay nada, que no surge ni siquiera en las universidades públicas. Las universidades públicas tanto libertad, pero no hay un... No saben para qué la libertad. Pareciera que es esa mediocridad de quien no sabe hacia dónde ir, ni tiene la capacidad de generar una visión a futuro, ¿no? Y termina siendo un berrinche ideológico, echando culpa siempre al pasado, porque no sé realmente cómo avanzar hacia adelante. Claro, y acá no hay que inventar la pólvora. Tenemos un lugar, una posición geográfica envidiable en el mundo. Somos parte de las subantillas antárticas, con un mar territorial inigualable en el mundo. No es el mejor mar territorial del mundo, el argentino. Por la proyección de alta luz de los 200 metros submarinos, que permite la fotosíntesis subacuática, con la mayor reserva de zinc y de las algas proteicas, que son el alimento del futuro. Y ni siquiera custodiamos eso. No tenemos prácticamente un país insular como Argentina, no tenemos una mentalidad talasocrática como la tendríamos que tener. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué sé yo? Bueno, nosotros somos, supongo, todos federales acá, pero bueno, también fue parte de un problema del caudillismo, de envasar la tierra y no proyectarnos al nivel insular. El único que lo hizo fue en su momento Manuel Belgrano, cuando el primero que habló del mar argentino, por eso es el padre de la marina mercante, ¿no? Pero salvo Belgrano y el almirante Storni, y después la política así llevada a cabo por el presidente Perón, no solo en sus dos primeras presidencias, sino en la tercera, ¿no? En lo que era la recuperación de territorios australes. De hecho llegó a haber fuego entre la Argentina de Perón y la Inglaterra de Churchill, sí. Por posicionamientos, hasta en Sandwich del Sur. Pero fuimos y ocupamos, hicimos una reunión de gabinete en la Antártida, tratamos y no una sola vez, hicimos 2 veces, aterrizamos un Hércules en el año 74, cuando era imposible en esa época aterrizar grandes naves en la Antártida, pero lo hemos hecho. Bueno, ahora eso lo vamos a hablar bien en el tercer bloque, la cuestión de avanzar, ¿no?, hacia recuperar un proyecto nacional. Exactamente, ahora volvemos.